Juan José Güemes, presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora de EA Business School, y quisiera empezar enseñándoos algo que apareció en mi iPhone hace tan solo unas semanas. Era este mensaje. Mi amigo Rubén me decía: Juanjo, estoy muy preocupado por la situación de España. ¿Cómo veis las cosas en el IE? ¿Hay algún indicador que nos permita ser optimistas o simplemente dejo de leer el periódico? ¿Qué interpretáis vosotros de ese mensaje? Bien, veo que os llena de optimismo por alguna razón que yo desconozco. Pero yo interpreto al menos dos cosas. La primera de ellas es que Rubén se fía más del IE que de mí, lo cual no hace sino, en fin, corroborarme en la idea de que Rubén es un tipo cargado de sensatez. Pero además, Rubén, que es un tipo formado, informado, que tiene una vida social aparentemente satisfactoria, que no tiene razones para pensar que va a perder su empleo dentro de poco, sin embargo, parece que se está dejando llevar por el desánimo. Entonces, yo quisiera dedicar al menos una parte pequeña de este rato que vamos a compartir a explicaros las razones por las cuales yo creo que tenemos motivos para confiar en el futuro. ¿Cuántos de vosotros pensáis que las cosas en España van a estar mejor que ahora dentro de un año? Vosotros sois de los de Rubén, ¿eh? 4 manos, 5, 6, y dentro de 2... Bien, o sea, tenéis optimismo pero retardado, una confianza pero prudente, a la espera, precavida a la espera de por dónde se van a conducir las cosas. Bien, yo quisiera recordaros algunas cosas que hemos vivido, algunos, no hace demasiado tiempo, justo cuando afrontábamos una situación económica parecida a la actual, en una crisis que, como veremos en muchas de sus cifras y también de la naturaleza de los problemas que teníamos que afrontar, se parece bastante a la de ahora. Lo que yo voy a defender aquí esta tarde, en este comienzo de mi intervención, es que pese a esa similitud en la crisis económica que vivimos a mediados de los 90 y la de hoy, yo creo que España, mejor dicho, la sociedad española, es mucho mejor que la de hace 15 años y, por tanto, creo, esa es la razón por la cual creo que tenemos también mayores razones para esperar que la superemos con éxito, como lo hemos hecho en el pasado. Bien, fijaros en esto. Estas son las cifras más dramáticas, las cifras más expresivas de esa crisis que afrontábamos a mediados de los años 90 y la situación actual, el desempleo. Entonces y ahora, 1 de cada 4 personas que quiere trabajar, que quería trabajar entonces, simplemente no encuentra oportunidades. Y encima la situación es aún peor entre las mujeres y entre los más jóvenes, de 25 años. Fijaros que yo no en el año 95, en el año 92 un poquito antes, pero ya se veía asomar la crisis justo en los 18 meses posteriores a que yo me licenciase como economista. Se perdieron en España 1,5 millones de puestos de trabajo y me imagino que, como las personas que están a punto de graduarse hoy o que se acaban de graduar, pues pensaba yo y todos mis compañeros que aquí no había nada que hacer. Y no solamente en relación al empleo. Fijaros que aquella situación trató de resolverse con lo que llamamos políticas de estímulo de gasto, es decir, con gasto público. Y lo que ocurrió es que España no dejó de ser el campeón mundial del desempleo, que ya lo era a mediados de los 90, sino que además se convirtió en uno de los países con más desequilibrio de sus cuentas públicas, con más déficit público y también con mayor crecimiento de la deuda pública. Como entonces la deuda pública, es cierto, estaba ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea, pero el déficit la había hecho crecer a un ritmo mucho mayor al que se observaba en otras economías de nuestro entorno. Ya se sabe que las balas no matan por lo que pesa el plomo, sino por la velocidad que alcanzan. Déficit, deuda, paro, todo eso componían las cifras de la economía española en aquel momento. Y también, sin duda, constituyen algunos de los desafíos más importantes que tenemos que afrontar. Quizá el más importante de todos sea entender por qué hay que reducir ese déficit público tan rápido. Aquí lo que tenéis en este gráfico son las cifras de la financiación de la economía española. Las barras rojas grandes es al ritmo al que crece la financiación que dedicamos a cubrir el desequilibrio de las cuentas públicas.
Y lo azul, más pequeñito y además decreciendo, es el ritmo al que evoluciona la financiación del resto de los sectores no financieros residentes en España, que son las empresas, las familias y las instituciones sin ánimo de lucro. Es lo que los economistas llamamos efecto crowding out o efecto expulsión. Cuando el sector público se comporta como se ha comportado en España en los últimos años, se produce una expulsión de la actividad privada, de la capacidad de financiar la actividad privada, y no nos olvidemos que es de la actividad privada de donde generalmente salen, desde luego, los empleos y muchas otras cosas más que hacen posible nuestra vida cotidiana. Bien, pero hasta aquí todas las similitudes con la situación que teníamos a mediados de los años 90. Salvo el diferencial de tipos de interés que, como veis, sigue en torno a los 500 puntos básicos. Fijaros en este dato. Esto es la evolución del empleo en España desde que se inicia la democracia. Entre las dos bandas rojas, desde la firma de los pactos de la Moncloa hasta el año 1995, apenas se supera el umbral de los 12 millones de ocupados en España. España parecía un país que, con independencia de la población que tuviera, estaba condenado a tener entre 11,5 y 12 millones y medio de ocupados. Y sin embargo, hoy, fijaros que después de haber destruido todo el empleo que se ha destruido desde el año 2008, sin embargo, estamos cerca de los 18 millones de ocupados, es decir, un 50% más. Y eso revela una sociedad muy distinta a la de entonces y, desde luego, una economía muchísimo más fuerte, sobre todo porque lo que hay detrás de ese crecimiento es el cambio más importante que se ha producido en España en el final del siglo XX y probablemente sea uno de los cambios importantes del siglo XXI, que es el protagonismo de la mujer en el mundo laboral y en el mundo empresarial, que es lo que está detrás de ese crecimiento tan intenso y tan importante del número de ocupados en España. Lo que veis ahí son los logos de empresas que asociáis a empresas modernas, a empresas que compiten en el mundo, a empresas de éxito, a empresas de las que nos gusta presumir. Presumimos de La Roja y de empresas como esta. Entre ellas BBVA nos alberga. Pues estas empresas, hace tan solo 15 años, durante la anterior crisis económica, eran monopolios públicos locales. Empresas cuyo propietario era el gobierno, cuyo accionista de referencia era el gobierno y que constituían además monopolios locales. El Estado era el propietario, pero como además era el regulador, el que establecía las reglas del juego en cada uno de esos sectores, entonces tenía una ligera tendencia a olvidarse del conflicto de intereses y a regular para la empresa dominante en el sector y de la que era principal propietario. El BBVA, quiero aclararlo, solamente por la parte de la A de Argentaria, que es el nombre que se dio a todo el conglomerado de bancos públicos, pero Iberia era pública, Repsol era pública, Endesa era pública y también lo era Telefónica. Hoy esas empresas compiten exitosamente en el mundo y no solamente eso, sino que constituyen un motor de internacionalización. Fueron pioneras en su día en el proceso de internacionalización de la economía española y hoy constituyen aún un tractor que permite que muchas pequeñas y medianas empresas españolas y otras grandes empresas sigan su ejemplo y puedan internacionalizarse. Esas cifras, lo que revela esa evolución, es el peso sobre el PIB, la importancia sobre el Producto Interior Bruto de la economía española del stock de inversión de las empresas españolas en el exterior. Se ha multiplicado por 15. Y eso, por cierto, explica gran parte de lo que vemos y de lo que interpretamos como endeudamiento del sector privado y que a veces se compara con el endeudamiento del sector público. La mayor parte del endeudamiento del sector privado, que es verdad que hay mucho endeudamiento del sector privado en la economía española, ha sido para financiar esa expansión internacional que hoy en gran medida sostiene la economía española. Casi todo el endeudamiento privado está respaldado por activos, a diferencia del endeudamiento público, que solo en una pequeña proporción está respaldado por inversión en infraestructuras. Casi todo es para financiar gasto corriente. Pese a todo, en los últimos 15 años hemos sido capaces de producir una auténtica revolución en las infraestructuras, en la dotación de infraestructuras de España. Es verdad que estos días oímos en los medios de comunicación malos ejemplos de inversiones, pero esos malos ejemplos, que a veces nos indignan, no nos deben llevar a perder de vista las muchas cosas buenas que se han hecho. Entre otras, 7.000 kilómetros de autopistas en España. Hace 15 años uno no podía llegar a Málaga por una autovía, por una carretera desdoblada, ni a Málaga ni a muchísimos otros sitios, ni tampoco a Barcelona.
Y sin embargo, hoy España tiene una tupida red de autovías, tiene grandes aeropuertos, junto a otros aeropuertos que quizá no habría que haber construido, hospitales, centros de investigación, hasta tal punto que estoy convencido que aunque parásemos de invertir en infraestructuras, durante los próximos años España podría duplicar su capacidad productiva. Y en fin, aquí tenéis otras cifras que revelan que España es mejor porque ha duplicado el peso de la población que tiene estudios superiores, se ha multiplicado por 2, porque España hace tiempo que ha dejado de ser el país de que inventen ellos y hoy es un país que es capaz de haber multiplicado por 3 en los 3 últimos lustros las patentes registradas en la Oficina Europea de Patentes, o que ha duplicado el peso de la inversión en investigación, desarrollo e innovación, tanto del sector público como del sector privado. Pues bien, el gran cambio que creo que se está produciendo y que forma parte de eso con lo que he dado título a esta pequeña charla, Revolución Emprendedora, es que muchas de esas personas que están en los laboratorios de las universidades, de los centros de investigación, primero han entendido que la ciencia y la tecnología que desarrollan en esos laboratorios, en las universidades, en esos centros de investigación, no debe quedarse ahí, sino que debe transferirse al mercado. Hemos dejado atrás tiempos donde uno podía oír, no solamente en España, sino en otros países, de los investigadores o de los tecnólogos: yo no quiero mercantilizar mi ciencia o mi tecnología. Han entendido que llevarla al mercado es la mejor manera de que tenga un auténtico impacto social, pero también la manera de que todo eso, que está todavía fundamentalmente financiado con los recursos aportados por los impuestos de los contribuyentes, vuelva a la sociedad en forma de crecimiento y de creación de empleo. Y otro cambio cultural importante que se está produciendo es que muchos de esos que han entendido que la ciencia y la tecnología tiene que llegar al mercado, quieren hacerlo a través del emprendimiento. Y aquí os pongo a Teresa Gonzalo. Teresa Gonzalo es una alumna de iBusiness School, es doctora, farmacéutica y la líder de una startup, que es una spin-off de la Universidad de Alcalá de Henares, que está nada menos que desarrollando una investigación ya en una fase avanzada con resultados y desarrollando una molécula que constituiría un gel que permitiría evitar el contagio del SIDA. Imaginaros el impacto que podría tener eso en continentes como África, donde todavía el SIDA parece algo incontrolable. Pues bien, yo lo llamo revolución emprendedora porque creo que esas cosas que vemos cotidianamente en IE Business School no solo pasan en IE Business School. Podríais decirme: hombre, Juanjo, es que IE Business School dedica desde hace muchísimo tiempo muchos recursos al emprendimiento. Entonces es normal que tú veas en tu vida cotidiana, alrededor tuyo, yo, Paris Deletraz, todo el equipo que conformamos el Centro de Gestión Emprendedora e Iniciativas Emprendedoras. Pero ¿sabéis qué? Que cuando hace unos meses nos preguntamos ¿y qué pasaría si abriésemos los recursos de IE Business School a toda la comunidad emprendedora e innovadora? Si pusiéramos al alcance de cualquiera con una buena idea los programas de mentoring, lo que sabemos de cómo ayudar a los emprendedores a transformar sus ideas en realidades emprendedoras, nuestra red de inversores, nuestra red de mentores, ¿qué pasaría? Y empezamos con IE Venture Network. La idea la tomé del Cambridge Innovation Center en Massachusetts, donde se celebra el Venture Café también todos los jueves, como en IE Business School, todas las semanas. Y me pregunté si eso podría funcionar en Madrid, en la calle María de Molina, donde está la sede de IE Business School. Desde luego allí funcionaba, pero claro, el Cambridge Innovation Center es probablemente la mayor concentración de startups tecnológicas que hay en todo el mundo. Es natural, o parece natural que allí pase. Pero lo que tengo que deciros es que en los meses que ha estado funcionando, hemos visto pasar por ahí más de 120 proyectos, todos ellos muy prometedores, tan prometedores que todos los jueves, jueves tras jueves, han despertado el interés, y mucho más que el interés, de los inversores que nunca han faltado a la cita porque sabían que todos los jueves iban a encontrar algo que tenía que ofrecerles la comunidad emprendedora y la comunidad innovadora. Casi en paralelo pusimos en marcha Passionie. Passionie iba dirigido al objetivo de las oficinas de transferencia tecnológica, quienes tienen ciencia, tienen tecnología y tienen la voluntad o tienen la determinación de llevarla al mercado a través del emprendimiento.
Esta plataforma tecnológica, por cierto, es también de un alumno de IE, triunfa en todo el mundo y acaba de ser adquirida además por una compañía líder de Estados Unidos. En Passioni hemos visto pasar muchísimos proyectos de muchísima calidad con una potencia tecnológica y científica detrás arrolladora y que están en estos momentos convirtiéndose en empresas reales. Es otro ejemplo más de esa revolución emprendedora que se está produciendo ahora mismo en España. Y además a mí personalmente me ha ayudado a quitarme una espinita en mi paso por la sanidad. Y es que durante el tiempo que pasé ahí en contacto con los médicos, con el personal sanitario de la Comunidad de Madrid, vi muchísimas iniciativas individuales extraordinariamente emprendedoras, innovadoras, y me fui de la Consejería de Sanidad con la sensación de que no había sabido o no había podido capturar todo aquel talento y convertirlo en buenas prácticas que pudieran ser aprovechadas por toda la organización. Y aquí he encontrado un camino porque más de 50 proyectos provenientes de la sanidad madrileña han enriquecido el concurso Passioni. Y todos ellos, creerme, todos ellos reunían calidad para haber sido finalistas. Nosotros en IE Business School celebramos periódicamente lo que llamamos Venture Days, que es donde aprovechamos para presentar a la comunidad de inversores, a la comunidad emprendedora, los mejores proyectos aquí en España y fuera de España. Mañana Paris y yo nos vamos a Colombia y a Guatemala para presentar esos proyectos en otros países, como lo hemos hecho ya en Shanghai o en Singapur, y como lo vamos a hacer a lo largo de este año en muchas otras capitales por todo el mundo. Pero al menos dos veces al año se celebra en Madrid Venture Days, y nos preguntamos qué pasaría si celebrásemos un Venture Day a lo bestia, abierto a todos, no solamente para los antiguos alumnos o para los alumnos de IE, sino utilizar lo mismo que hacemos para nuestros alumnos, pero invitar a todos los emprendedores de España, a los mejores emprendedores. ¿Qué creéis que hicimos? Hacerlo. Spain Startup and Investor Summit. Hace tan solo unas semanas, con 4 meses para organizarlo, con muchísima gente que viene dudando de si eso podía tener éxito, de si había suficientes proyectos, de si había suficientes inversores con interés en proyectos en España. Y nos encontramos no solo con un aluvión de asistentes, hasta el punto que en algún momento nos asustamos porque no cabían todos en el foro que teníamos previsto. 10.000 personas lo siguieron en streaming a lo largo de la celebración de los 2 días de eventos. 185 inversores registrados. Presentamos 30 startups, pero podíamos haber presentado 300, porque era lo que había. Había talento emprendedor, iniciativas emprendedoras a raudales, para llenar no un Spain Startup and Investor Summit, sino varios, todos ellos seguidos. Y corroboró una vez más nuestra idea de que algo está pasando en España y que quizá merezca el nombre de revolución emprendedora. La siguiente pregunta que nos hemos hecho es: ¿y qué pasa si nos vamos por ahí por el mundo invitando a emprendedores de todo el mundo a que vengan a España a emprender? Y no os penséis que esperemos a que conteste esa pregunta a alguien. Simplemente lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y en la próxima edición de Spain Startup and Investor Summit habrá, os lo garantizo, emprendedores de todo el mundo que querrán venir a España y tener su oportunidad en España. Aquí y solo aquí os quiero pedir que me ayudéis a hacer algo. A través de toda la influencia que tenéis, que es muchísima. Y es que me ayudéis a convencer a quien proceda para que modifique el marco legal de España y que España sea no un país cerrado a la gente, sino un país abierto al talento de todo el mundo y que creemos un visado para emprendedores. Tenemos que convencerles porque sabéis que sin emprendedores es imposible crear empleo. Los emprendedores son los protagonistas de la creación de empleo en Estados Unidos y también en España. Desde el año 97 hasta el año 2010, espero que hagamos público este estudio el próximo otoño desde IE Business School, el 80% de todo el empleo creado en España fue gracias a la contribución de empresas de menos de 3 años de vida. Por tanto, no solamente tenemos la esperanza, sino también la necesidad en que se produzca esa revolución emprendedora. Muchísimas gracias.